A solo 30 millas de la costa de San Francisco hay un grupo de islas. Puedes verlas en un día despejado. Decenas de millones de personas están lo suficientemente cerca para visitar, y casi ninguna de ellas sabe lo que pasó aquí. Parecen intactas, protegidas, casi pacíficas en realidad. Pero este podría ser uno de los ecosistemas más inquietantes de la costa del Pacífico, porque bajo la superficie acecha algo que dejamos ahí y nunca regresamos por ello. Una combinación de islas y formaciones rocosas irregulares que les valió el apodo de Isla de los Dientes del Diablo. Estas son las Islas Farallón. Son parte de San Francisco. Pero a diferencia de Alcatraz, aquí no hay recorridos. Ningún ferry lleva y trae visitantes. De hecho, casi todos los que intentan desembarcar aquí se arriesgan a ser arrestados. Y eso es tanto por su propia seguridad como por cualquier otra razón. Una cadena de islas de 8 kilómetros. Estos son pequeños puestos avanzados con casi nada de tierra utilizable. No hay infraestructura, ni pueblos, ni desarrollo. Algunas de ellas apenas son islas en realidad. Algunas son solo rocas negras cubiertas de guano. Pero ese aislamiento no es accidental, es impuesto. Hoy en día, las Islas Farallón son una reserva natural protegida. El gobierno básicamente las ha cercado, y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos no se anda con rodeos cuando se trata de hacer cumplir las reglas. Los intrusos pueden enfrentar fuertes multas e incluso tiempo en la cárcel. Así que la pregunta es, ¿por qué un lugar tan cercano a millones de personas necesita estar tan controlado? Porque, a simple vista, esto parece uno de los ecosistemas más protegidos de Estados Unidos. Para quienes lo ven de cerca, parece un paraíso natural. Parece uno de los lugares más prístinos del mundo. Y ahí es exactamente donde comienza la contradicción. Las Farallones son hogar de una de las poblaciones de aves marinas más grandes del mundo. Más de 250,000 aves marinas están dispersas por la isla. Acantilados enteros están cubiertos de colonias de anidación y están lejos de ser los únicos habitantes de estas misteriosas islas. Focas y lobos marinos abarrotan las orillas, y en las aguas que rodean la isla, tiburones blancos patrullan la costa, atraídos por la abundancia de presas. Ballenas azules, jorobadas, orcas, todos pasan por estas aguas. Es uno de los ecosistemas marinos más ricos de todo el Pacífico. Los farallones han visto un aumento dramático en la población de aves marinas. Aves que se creían extintas localmente han regresado. Aves migratorias se están asentando en la isla durante el invierno. Durante las últimas décadas, ha habido muy poca actividad humana en la zona, pero lo que hace inusuales a ecosistemas como este no es solo cómo prosperan, sino la rapidez con la que responden a las alteraciones. En la mayoría de los ambientes costeros hay una barrera entre el impacto humano y el colapso ecológico. Aquí, esa barrera es mucho más delgada, no porque el sistema sea frágil, sino porque todo está estrechamente conectado. Depredadores, presas, rutas migratorias y zonas de reproducción se superponen en el mismo tramo de agua. Así que cuando algo cambia, se mueve rápidamente por todo el sistema, lo que hace que la siguiente parte sea más difícil de ignorar. ¿Cómo convirtió a Estados Unidos, una de las islas más biodiversas de la costa del Pacífico, en un vertedero de desechos nucleares? ¿Y qué más sigue allá afuera? El desarrollo de armas nucleares estaba generando una gran cantidad de desechos radiactivos. En cuanto quedó claro que estos desechos representaban un riesgo de cáncer, el gobierno buscó lugares aislados para deshacerse de ellos, y las Islas Farallón estaban en la mira. En 1946, las aguas alrededor de la isla se convirtieron en un sitio de vertido de residuos nucleares. Durante los siguientes 14 años, la isla fue el punto cero, con miles de barriles de desechos nucleares arrojados al océano y asentándose en el fondo marino. 2 sitios de desecho, uno con aproximadamente 3.500 contenedores y el otro, el más grande, con 44.000 contenedores. 47.500 barriles en total, reposando en un fondo marino que nadie ha cartografiado completamente desde que fueron arrojados. Lo que importaba en ese momento no era la sensibilidad ambiental, sino el aislamiento. Se eligieron las Farallones porque eran difíciles de alcanzar, y eso es importante. En lenguaje burocrático, remoto no significa vacío, solo significa un lugar donde es menos probable que un desastre tenga testigos, sea registrado o se corrija de inmediato. Oficialmente, se consideraba residuo radiactivo de baja actividad, pero el contenido exacto de muchos barriles nunca se documentó completamente. Algunos registros están incompletos, algunos faltan por completo. En ese momento, no existía un sistema centralizado de mapeo digital para el vertido en el océano. Las coordenadas se registraban manualmente. A veces se estimaban basándose en los registros de posición del barco, que a su vez podían desviarse por millas dependiendo del clima y las condiciones de las corrientes. Eso significa que incluso hoy en día, los científicos no tienen una cuadrícula precisa de dónde se encuentra realmente cada depósito.
El fondo marino aquí no es estable. Los desplazamientos de sedimentos, los deslizamientos submarinos y la presión tectónica significan que los barriles no solo pueden corroerse, también pueden moverse. Los científicos no pueden mapear dónde comenzaron, y ciertamente no pueden mapear dónde están ahora. Lo que sí sabemos es que el vertido duró hasta 1970, cuando el gobierno puso fin a todo el vertido nuclear en el océano. Según el gobierno, no hay riesgo para el medio ambiente por esta radiación, ya que la mayor parte se había desintegrado para 1980. Pero, ¿se puede confiar en ellos? Hay más que suficiente material radiactivo ahí abajo, como para matar a cualquiera que se acerque. Todo lo que se necesita es una sola fuga. Sin embargo, no se sabe cómo esto afectó a la vida marina durante este periodo, especialmente a las especies migratorias que pasan mucho tiempo en los afloramientos rocosos. Pero al menos se desechó de manera segura, ¿verdad? Bueno, el proceso de eliminación en sí mismo genera aún más preocupaciones. Los detalles que se han publicado o filtrado han hecho que muchas personas se preocupen de que la situación sea mucho peor de lo que admite el gobierno. Para empezar, el método inicial de eliminación era lastrar los barriles con concreto y luego arrojarlos al mar. Y eso no siempre funcionaba. Así que los soldados se pusieron creativos. Según se informa, les disparaban con rifles para que se hundieran, lo que significa que algunos de ellos se dañaron antes de llegar al fondo del mar. Esto no se ocultó. Era legal. Incluso fue aprobado, y nadie lo cuestionó. Pero lo que a menudo se pasa por alto es cómo se llevaban a cabo estas operaciones. Los envíos no siempre provenían de un solo lugar. En cambio, varios laboratorios, contratistas militares e instalaciones navales confluían en las mismas rutas de transporte. Así que un solo barril podía contener una mezcla de materiales de diferentes fuentes. Y eso tampoco era todo. En 1951, el USS Independence, que había sido utilizado en pruebas atómicas en el atolón de Bikini, fue cargado con desechos nucleares y hundido deliberadamente. El casco radiactivo fue enviado al fondo del océano, donde permaneció hasta que fue localizado nuevamente en 2015. Es como si pensaran que el océano podía absorber todo lo que le arrojaran. Resulta que no es así. Hace que las Islas Farallón se sientan menos como un lugar salvaje y más como un campo minado. Aunque la versión oficial del gobierno es que el área es segura, hay muchas preguntas sin respuesta. Para empezar, no se conoce la ubicación exacta de los barriles. Tampoco se sabe en qué condición están. Expertos nucleares han dicho que mover los barriles provoca más fugas que simplemente dejarlos donde están. Y recuperarlos no solo es costoso. Mover barriles corroídos a esa profundidad corre el riesgo de liberar más contaminación que dejarlos en paz. El acto de limpiar podría ser peor que el vertido original. Una ruptura repentina no solo contaminará el área, también liberará una nube tóxica en las aguas circundantes. La zona inmediata se volverá letalmente radiactiva, exponiendo a cualquiera que esté cerca, buzos, investigadores, personas a bordo de embarcaciones que pasen, a una intoxicación aguda antes de que haya tiempo de reaccionar. Sin advertencia, sin señal visible, solo un peligro silencioso que se expande. Entonces, ¿qué es exactamente lo que está ahí abajo en este momento? En 1980, la EPA hizo un mapa de la región, ya que nadie sabía si las islas eran seguras para las personas o los animales. El informe decía que las islas eran seguras, pero sí descubrieron niveles de radiación en algunos animales. La posición oficial es que los niveles son demasiado bajos para representar un riesgo significativo, pero hay una salvedad importante. Nadie ha examinado realmente todos esos 47.500 barriles, porque esto no se trata solo de lo que se arrojó, se trata de lo que le está pasando con el tiempo. El acero se corroe, los contenedores se debilitan, los sellos fallan, y esto ha estado ocurriendo durante décadas, completamente fuera de la vista. Si una fuga lenta comenzara hoy, podría pasar desapercibida durante meses antes de que aparezca en muestras biológicas de la superficie. Y en la década de los 80, los niveles de referencia de radiación oceánica todavía se estaban estableciendo a nivel mundial. Así que cuando la gente hablaba de umbrales seguros, no siempre se basaban en la acumulación a largo plazo. Más a menudo, se comparaban con los niveles de exposición industrial conocidos en ese momento. Y esas dos cosas no siempre coinciden. Lo que parece aceptable en una medición a corto plazo puede comportarse de manera muy diferente una vez que se dispersa por todo un ecosistema durante años. Si hablas con fuentes del gobierno, ellos piensan que la mejor estrategia es mantener el status quo. Actualmente no hay una operación activa de recuperación. Es probable que los barriles radiactivos permanezcan ahí indefinidamente. Han estado ahí abajo por más de 50 años y los expertos dicen que si hubiera habido alguna ruptura grave, ya debería haber ocurrido, ¿no? Ese recubrimiento protector en los barriles cerca de las Islas Farallón ya no está intacto. Ya se está descomponiendo. Estos contenedores no fueron hechos para durar tanto tiempo.
Cualquier intento de moverlos ahora se convierte en el detonante. En el momento en que la maquinaria pesada haga contacto, esos barriles debilitados se romperán. En otras palabras, intervenir no solo implica el riesgo de una fuga, sino que la provocará. Esto significa volver a cartografiar la zona, ejecutar modelos de contención y simulaciones. En la práctica, eso lo hace más complicado que no hacer nada. Intervenir conlleva sus propios riesgos. Los ambientalistas siguen preocupados por la seguridad de la región. Debido a la posibilidad de que un desastre provoque una liberación importante de radiactividad, es como avanzar sonámbulos hacia el desastre. Además, el océano no tiene fronteras. Así que si algo se filtra aquí, no se queda aquí. Se mueve, se dispersa, llega más allá del santuario. Y todo esto está ocurriendo no muy lejos de una ciudad de millones de habitantes. ¿Qué pasaría si hubiera una gran fuga nuclear cerca de las Islas Farallón? Lo más aterrador es que nadie tiene una respuesta concreta para eso. Si esto sucede, será un desastre a gran escala el que lo cause, un evento importante que provoque una crisis inmediata. Y si eso sucede, cantidades incalculables de radiactividad se derramarán en las profundidades. Será una amenaza existencial para el ecosistema y se formará una zona de muerte de 20 a 30 millas alrededor de las islas. El verdadero peligro es lo que se mueve a través de ella. El salmón del Pacífico migra de California a Alaska y regresa. El atún aleta azul del Pacífico cruza todo el Pacífico. Los organismos que se alimentan en el fondo absorberían la contaminación directamente de los sedimentos del lecho marino. Y lo que empieza en el fondo no se queda ahí por mucho tiempo. Si la concentración de material nuclear es lo suficientemente grave, puede desencadenar una reacción en cadena de envenenamiento y daños irreversibles a la vida silvestre. Una amenaza muy real para las poblaciones nativas que dependen de este equilibrio. Retrasará décadas de trabajo de recuperación en la reserva protegida. Para algunas especies ya en peligro de extinción en la zona, eso marca el principio del fin. Pero el mayor peligro no es la proximidad, sino la invisibilidad. Las partículas se dispersarán en el Pacífico y en la cadena alimenticia. Desde ahí pueden viajar más allá de California. Los peces migratorios y las corrientes llevarán material radiactivo a lo largo de la costa oeste, llegando hasta Oregón y hacia Asia y Europa. No existe una vigilancia continua y en tiempo real de la radiación en las aguas de pesca comercial. Incluso el sistema de monitoreo de productos del mar de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos depende de muestreos periódicos, no de un seguimiento constante. Una fuga lenta de un barril corroído no activaría ningún protocolo porque no se ha declarado ninguna emergencia. Para cuando los niveles de contaminación en los peces comerciales alcanzaran un umbral que activara las pruebas, ese pescado ya estaría en circulación. Una presencia sostenida de peces contaminados a bajo nivel, entrando en la cadena alimenticia, aún provoca consecuencias para la salud a largo plazo. La preocupación no es solo la exposición aguda, sino los efectos acumulativos a lo largo del tiempo. Para quienes están en San Francisco, las farallones probablemente no sean más que una idea secundaria, una mancha en el horizonte en un día despejado, una nota al pie en sus vidas. Muchos de ellos nunca han visitado las aguas alrededor de la isla, ni siquiera las han visto con binoculares. Para quienes sí las conocen, no son más que una curiosidad. A 30 millas de distancia y en algún lugar bajo la superficie, 47.500 barriles están haciendo lo que el acero hace cuando permanece en agua salada durante 75 años. El océano tiene una larga memoria, y el futuro de las farallones y sus alrededores puede depender de cuánto tiempo el océano pueda guardar sus secretos. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video, y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones. De verdad marca la diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MapPack.